La flor, que cantaba futuros. El ara no debería haber entrado al jardín prohibido. Las advertencias resonaban en su mente mientras sus dedos se deslizaban por el portón oxidado. Historias de personas que entraron y nunca regresaron, de magia ancestral que distorsionaba la realidad, de secretos que la familia Corvinus había guardado durante generaciones. Pero la curiosidad siempre había sido su maldición. El portón gimió al abrirse con un sonido de metal herido, y ella se deslizó por la abertura antes de que la duda pudiera anclar sus pies. Detrás de ella, la mansión se alzaba oscura y silenciosa, sus ventanas como ojos ciegos observando su transgresión. Su madre dormía entre esas paredes, su hermana también, ambas felizmente inconscientes de que el ara finalmente había sucumbido a la atracción que había sentido desde la infancia, el tirón magnético del jardín, que susurraba promesas a través de la cerca de hierro. El jardín se reveló diferente de lo que había imaginado. No había plantas retorcidas ni niebla siniestra, solo un espacio salvaje donde flores de colores imposibles florecían desafiando la estación. El invierno apretaba su puño sobre el mundo más allá de los muros, pero aquí, pétalos de azul cristalino y oro fundido se balanceaban con brisas cálidas que olían a tormentas de verano y sueños olvidados. Enredaderas trepaban por enrejados invisibles, sus hojas brillando con una fosforescencia interior. Árboles que no podía nombrar llevaban frutos que parecían contener galaxias diminutas, nebulosas arremolinadas atrapadas en carne y piel. Caminó más profundo, atraída por algo que no podía nombrar. Sus botas aplastaban senderos a través de hierba que crecía en patrones espirales, cada brizna de un tono ligeramente diferente de verde, creando un mosaico vertiginoso bajo sus pies. El aire mismo se sentía diferente aquí, más denso, más dulce, cargado de energía potencial que hacía que el vello de sus brazos se erizara. A su alrededor, el jardín parecía respirar. Las flores se abrían y cerraban en ritmos que no tenían nada que ver con el día o la noche. Un arbusto con espinas plateadas tarareaba una nota baja y resonante. Un árbol con corteza como nácar liberaba semillas que flotaban hacia arriba en lugar de caer, desapareciendo en la oscuridad previa al amanecer. Fue entonces cuando lo escuchó. Una voz, delicada como la seda, antigua como la piedra. Se elevaba desde el centro del jardín donde crecía una sola flor, diferente a todo lo que había estudiado en los textos botánicos de la universidad, diferente a todo lo que debería existir en el mundo natural. Sus pétalos cambiaban entre transparencia y opacidad, revelando y ocultando profundidades que parecían extenderse mucho más allá de los límites físicos de la flor. En su corazón, la luz pulsaba como una estrella latiente, proyectando sombras prismáticas sobre las plantas circundantes. La flor estaba cantando. No palabras exactamente, sino melodías que formaban imágenes en la mente de Elara. Se vio a sí misma de pie en una encrucijada que no reconocía, en un paisaje que no existía en ningún mapa que hubiera visto. Un camino conducía a una ciudad imponente de vidrio y sombra, donde edificios rozaban un cielo que ondulaba como agua. El otro camino se adentraba en un bosque donde los árboles crecían al revés, sus raíces alcanzando un cielo que no estaba del todo bien, donde las estrellas se movían en patrones que desafiaban la mecánica celeste. El ara se tambaleó, presionando su mano contra una columna de piedra cercana para apoyarse. Las visiones continuaron, inundando su mente con posibilidades. Se vio a sí misma mayor, coronada de luz, de pie ante asambleas de personas cuyos rostros no reconocía, pero cuya reverencia podía sentir como calor contra su piel. Se vio ejerciendo fuerzas que hacían crujir el aire y doblar la realidad, pronunciando palabras que reescribían las leyes de la naturaleza. «¿Ves lo que podría ser?», cantó la flor. Y esta vez las palabras fueron claras, surgiendo de la melodía como islas de la niebla. «Soy Kairos, la flor de los puntos de inflexión. Aquellos que escuchan mi canto se encuentran en el umbral de la transformación». El aliento de Elara se atrapó en su garganta. Sus piernas temblaron, pero se obligó a permanecer erguida, a enfrentar la cosa imposible ante ella. ¿Qué tipo de transformación? Del tipo que no puede deshacerse. Los pétalos brillaron, pasando por colores que no tenían nombres en el lenguaje humano. Nuevas visiones inundaron su mente, más detalladas ahora, más viscerales. Se vio ejerciendo poder que hacía que la realidad se doblara a su voluntad. Vio ciudades inclinándose ante ella. Vio el peso de elecciones imposibles aplastando sus hombros. Sintió la intoxicación del mando, la carga de la responsabilidad, el aislamiento de estar por encima en lugar de entre la humanidad. Luego la visión cambió. Se vio viviendo una vida tranquila en una cabaña junto al mar. El jardín olvidado,
el canto desvaneciéndose en la memoria como un sueño medio recordado. Se vio enseñando a niños, envejeciendo con alguien cuyo rostro permanecía borroso, encontrando paz en el ritmo simple de días ordinarios. La visión llevaba su propio peso, la sensación persistente de potencial no cumplido, la pregunta de lo que podría haber sido. Quien me escucha debe elegir, continuó Kairos, su canto tejiendo a través de sus pensamientos como hilo dorado. Toma mi semilla, y tu destino despertará. Tendrás poder para remodelar el mundo, pero el mundo te remodelará a su vez. Estarás en el pináculo de la posibilidad, pero estarás sola. Las alturas del poder son lugares fríos, el Ara Corvinus, y el aire es escaso. La flor conocía su nombre. Por supuesto que lo conocía. Este jardín había pertenecido a su familia durante 12 generaciones, aunque ninguna de ellas hablaba de él, aunque no aparecía en ningún árbol genealógico o mapa de la propiedad. Su bisabuela lo había mencionado una vez, en el delirio antes de la muerte, hablando de elecciones y cantos y futuros que se ramificaban como relámpagos a través de un cielo infinito. Vete sin mi semilla, cantó Kairos, y tu futuro permanecerá tuyo. Ordinario, quizás, pero sin comprometer. Vivirás y amarás y morirás como hacen los humanos, llevada por la corriente del tiempo en lugar de comandarla. Tus elecciones serán más pequeñas, pero serán solo tuyas. El Ara se arrodilló ante la flor, su mente acelerada. Había pasado toda su vida sintiendo que faltaba algo, como si estuviera destinada a más que la pequeña existencia que su familia había planeado. Su madre quería que se casara con Thomas Blackwood, el hijo del magistrado, que se estableciera en una vida de obligaciones sociales y respetabilidad cuidadosamente manejada. Su hermana Clara ya había elegido ese camino y parecía bastante contenta, aunque a veces el Ara la sorprendía mirando por las ventanas con una expresión de profundo anhelo. El Ara siempre había sido diferente. Había devorado libros sobre filosofía natural, sobre matemáticas, sobre las viejas teorías de magia que la universidad había descartado como superstición. Había escalado a la torre más alta de la mansión y mapeado las estrellas, encontrando patrones que los astrónomos habían pasado por alto. Había sentido, siempre, que era capaz de más de lo que el mundo le permitiría. Aquí estaba la respuesta, brillando ante ella. Pero el canto de la flor llevaba una advertencia bajo su belleza. Escuchó los gritos ocultos en las armonías. Sintió la soledad tejida entre las notas. Mientras escuchaba más cuidadosamente, percibió otras voces en la melodía, ecos de aquellos que habían venido antes, que habían tomado la semilla, que habían ascendido al poder y lo habían encontrado tanto menos y más de lo que habían imaginado. Escuchó la voz de una mujer, orgullosa y amarga. Remodelé naciones y moví montañas, pero no pude sostener la mano de mi hija sin que se estremeciera por el poder que crepitaba en mi toque. La voz de un hombre, cansado más allá de toda medida. Viví 3 siglos y vi maravillas incontables, pero enterré a todos los que amaba y aprendí que la inmortalidad es solo otra palabra para el dolor sin fin. Otra voz, joven y feroz. Tenía poder suficiente para partir el mundo por la mitad, pero no pude hacer que nadie me amara. No pude forzar calidez genuina de corazones que me veían como algo distinto a humano. Las advertencias se espiralizaban a través del canto, cada una un testamento del precio de la transformación, pero tejidas entre ellas había otras voces también, aquellos que habían elegido la semilla y habían encontrado significado en el poder, que habían usado sus habilidades para sanar, para proteger, para remodelar la realidad en algo mejor que antes. Estas voces cantaban de propósito y logro, de interponerse entre la humanidad y la oscuridad, de cargar con pesos que habrían aplastado a personas ordinarias. Una voz en particular resonó con claridad inusual, la de una mujer que parecía hablar directamente a el Ara. Tomé la semilla hace 200 años. He visto imperios caer y renacer. He salvado miles de vidas y he soportado soledades que hubieran roto mentes menores. ¿Me arrepiento? Cada día. ¿Lo haría de nuevo? Cada día. El arrepentimiento y el propósito no son mutuamente excluyentes, niña. La grandeza siempre duele. El Ara sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, no por tristeza, sino por la abrumadora magnitud de la decisión ante ella. Esto no era simplemente elegir un camino sobre otro. Era elegir qué tipo de ser quería ser, qué tipo de vida quería vivir, qué tipo de legado quería dejar. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Hasta que termine el canto. Ya la melodía se estaba suavizando, la luz dentro de la flor disminuyendo. Y termina cuando el amanecer toque el muro este. El Ara miró hacia arriba. A través de las ramas salvajes,
Podía ver el cielo comenzando a palidecer, el negro profundo desvaneciéndose a carbón, luego al gris que precedía al amanecer. Tenía minutos, quizás menos. La elección que definiría toda su existencia debía hacerse en el espacio entre la oscuridad y la luz. Su mano tembló mientras se extendía hacia la flor. Cuanto más cerca llegaban sus dedos, más fuerte latía su corazón en sus oídos. Pensó en su hermana esperando en casa, en la satisfacción de Clara en su vida convencional, en la forma en que sonreía al jugar con los hijos de los vecinos. Pensó en las advertencias de su madre sobre el legado Corvinus, palabras crípticas que nunca habían tenido sentido hasta este momento. Nuestra familia siempre ha estado en encrucijadas. Algunos eligieron el camino del poder. Son recordados. Algunos eligieron el camino de la paz. Son amados. Recuerda que ser recordado y ser amado no son lo mismo. Pensó en la vida que siempre había conocido, la seguridad de ella, la previsibilidad, la pequeñez aplastante del alma que había rozado contra su espíritu como ropa mal ajustada. Pensó en Thomas Blackwood y su propuesta de matrimonio, en la vida extendiéndose ante ella como un camino bien desgastado, cada milla mapeada y medida, cada destino predeterminado. Pensó en la vida que siempre había querido, las grandes aventuras en los libros, las heroínas que daban forma al destino en lugar de ser moldeadas por él, la posibilidad embriagadora de importar a una escala mayor que cenas y temporadas sociales. El centro de la flor comenzó a abrirse, revelando una semilla que brillaba como luz estelar capturada. Era más pequeña de lo que había esperado, no más grande que un grano de arroz, pero pulsaba con potencial concentrado. Mirarla lastimaba sus ojos, como si existiera en más dimensiones de las que su visión podía procesar adecuadamente. «¿Sabe esto?», cantó Kairos, su voz haciéndose más débil. «La semilla te otorgará poder sobre las fuerzas fundamentales. Comandarás los elementos, doblarás el espacio, ralentizarás el tiempo. Vivirás siglos y aprenderás secretos que destrozarían mentes ordinarias. Pero también te convertirás en algo distinto a lo que eres. La semilla cambia no solo tus capacidades, sino tu esencia. Parecerás humana, pero ya no serás enteramente humana. Aquellos que amas lo sentirán, lo temerán, se alejarán lentamente incluso mientras profesan su lealtad. Los dedos de Elara se cernieron sobre la semilla. ¿Y si la dejo? ¿Si me voy? Olvidarás esta noche, como todos los que rechazan la semilla olvidan. El jardín se desvanecerá de tu memoria como niebla matutina. Vivirás tu vida humana, te casarás o no te casarás como elijas. Encontrarás felicidad o descontento de las formas en que los humanos lo hacen. Y cuando mueras, morirás completamente, regresando a la tierra sin eco o recuerdo más allá de unas pocas generaciones. El muro este comenzó a brillar con la primera luz verdadera del amanecer. Todo lo que tenía que hacer era tomar la semilla. Todo lo que tenía que hacer era elegir. Elara cerró los ojos, y en la oscuridad detrás de sus párpados, se vio a sí misma a los 10 años, trepando el árbol más alto del huerto, aterrorizada y eufórica. Se vio a los 15, leyendo en secreto textos prohibidos a la luz de las velas, hambrienta de conocimiento que el mundo decía que no era para ella. Se vio la semana pasada, diciéndole a Thomas Blackwood que necesitaba tiempo para considerar su propuesta, viendo el dolor en sus ojos y sintiéndose culpable, pero también, inexplicablemente, aliviada. Siempre había querido más. ¿Pero qué? Exactamente, era más. ¿Poder sin conexión? ¿Logro sin amor? ¿Inmortalidad sin pertenencia? Una imagen más apareció en su mente. Un recuerdo de su padre, muerto hace 5 años, sentado con ella en la biblioteca. Ella tenía 14 años y acababa de terminar de leer un tratado sobre astronomía antigua. «Papá», había preguntado, «¿crees que hay cosas más grandes que nosotros? ¿Cosas que no podemos comprender?» Él había sonreído. Esa sonrisa triste y sabia que usaba cuando hablaba de cosas importantes. «Sin duda, mi querida. Pero la pregunta no es si existen cosas más grandes. La pregunta es si alcanzarlas nos haría más grandes a nosotros, o simplemente más pequeños en comparación». En ese momento, ella no había entendido. Ahora, arrodillada ante una flor imposible que cantaba destinos, lo entendía perfectamente. El canto alcanzó su nota final, colgando en el aire como un cristal a punto de romperse. La luz del amanecer tocó el muro, pintándolo de dorado. Elara extendió su mano. Los pétalos de Kairos brillaron con anticipación, la semilla pulsando más brillante, esperando. Y en ese momento eterno entre la noche y el día, entre lo que era y lo que podría ser, Elara Corvinus tomó su decisión. Sus dedos se cerraron,
3 años después, los viajeros hablarían de una mujer que caminaba entre mundos, cuya presencia misma causaba que la realidad brillara y cambiara. Algunos decían que había encontrado poder en un lugar prohibido y ascendido a alturas que hacían que las reinas parecieran mendigos. Otros afirmaban que había rechazado ese poder y había encontrado algo más grande en su ausencia. Quizás amor, quizás propósito, quizás simplemente paz. Pero nadie que entrara al jardín Corvinus volvió a encontrar la flor cantante. El portón permanecía, oxidado y silencioso. El jardín continuaba su florecimiento salvaje, indiferente a las estaciones y el sentido. Y solo el Ara sabía si Kairos había existido realmente, o si algunas transformaciones ocurren en la elección misma, independientemente de lo que se elija. En la ciudad, los susurros hablaban de una mujer que podía partir tormentas y comandar las piedras mismas para que hablaran. Decían que había cerrado una grieta entre mundos, que amenazaba con tragar la realidad. Decían que gobernaba desde una torre de cristal, donde el tiempo fluía diferente, donde un día para ella eran años para todos los demás. En un pueblo costero, una maestra contaba a sus estudiantes historias de magia y elección, y ellos juraban que a veces sus ojos brillaban con una luz interior. Decían que sanaba a los enfermos con un toque, que podía ver el futuro en las hojas de té, que hablaba con el viento y el mar le respondía. En la mansión Corvinus, Clara visitaba a veces el jardín prohibido, aunque nunca se atrevía a entrar. Se paraba junto al portón oxidado, presionando su frente contra el hierro frío, y susurraba el nombre de su hermana. A veces, podía jurar que escuchaba una respuesta, no palabras, sino una melodía familiar, una canción de posibilidad que hacía que su corazón doliera con anhelo y alivio en igual medida. ¿Qué historia era verdadera? Quizás ambas, quizás ninguna. Quizás la magia real era que un solo momento en un jardín prohibido podía fracturarse en infinitas posibilidades, cada una tan real como las otras, cada una respuesta diferente a la misma pregunta imposible. ¿Qué sacrificarías por el poder? ¿Y qué sacrificarías para seguir siendo tú mismo? Años más tarde, cuando el jardín finalmente fue destruido para dar paso a nuevas construcciones, los trabajadores encontraron algo extraño en el centro, un pedestal de piedra vacío, rodeado de tierra que brillaba débilmente en la oscuridad. No había semillas, no había flores, no había evidencia de magia. Pero en noches tranquilas, cuando el viento soplaba justo, la gente del pueblo juraba que podía escuchar un canto, antiguo y hermoso, y lleno de promesas que era mejor no cumplir. Y en algún lugar, en algún momento, el Ara Corvinus, fuera quien fuera ahora, fuera lo que fuera ahora, sonreía, recordando la noche en que todo cambió, o la noche en que nada cambió, dependiendo de cómo uno eligiera verlo. Porque al final, quizás esa era la lección más profunda de Kairos, que la transformación no estaba en el poder que ganabas o en la vida que elegías, sino en el coraje de elegir conscientemente, de pararte en la encrucijada y decir, esto es quién soy, esto es quién elijo ser, y vivir con las consecuencias de esa elección con los ojos bien abiertos. Y en algún lugar, en el espacio entre los mundos, una flor que ya no existía, o que siempre había existido, continuaba su canto eterno, esperando el próximo alma lo suficientemente valiente o lo suficientemente tonta como para escuchar.